Hola amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas, estamos aquí en un capítulo más con el profesor Juan Carlos Osandón Valdés y vamos a continuar con este interesante curso de ética desde el punto de vista de la filosofía tomista. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Sin COVID-19 ni cosa por el estilo. Eso es lo que cuenta últimamente. Eso es lo que cuentas. Profesor, me comentaba entonces que vamos a continuar. La semana, perdón, el programa pasado estuvimos viendo las 4 virtudes cardinales. Y hoy día vamos a profundizar en una de ellas, ¿verdad? Que sería como Exacto, la que logra amalgamar a las demás o les permite exacto. su existencia. La virtud de la prudencia, sí. Pero para eso hay que comenzar con una reflexión muy breve sobre la razón. Porque la prudencia es obra de la razón. Y ocurre que hay muchos enemigos de la razón. Ya en la Edad Media comenzaron los nominalistas, luego los escépticos y por último los liberales, ¿no? Y por eso los liberales dicen que cada cual tiene su razón y nadie tiene que meterse con ello y libertad para decir todos los disparates que se quiera. No, no. Por algo se discute porque la verdad es obligatoria para todos. Y claro, hay ciertas verdades muy difíciles, ¿no?, de comprender, pero otras muy fáciles. En el caso de la moral ya vimos, ¿no? Los primeros principios eran facilísimos. Ahora, una cosa que a partir del nominalismo se puso de moda es exigir que demostremos que la razón es capaz de conocer. No hay que caer en ese sofisma, ¿eh? Porque tú te fijas que del momento que una persona habla, le dice algo a otra, ¿no es cierto? Salvo que se ponga a hablarle a la pared, lo que no es muy inteligente que digamos, ¿no? Y si le está hablando a otra, está comunicando su razón con la razón de la otra persona. Por lo tanto, él da por sentado que la razón conoce la verdad. ¿Te das cuenta? O sea, no hay que demostrar lo que es evidente. Si tú tratas de demostrar lo que es evidente, no vas a poder, porque se demuestra justamente lo que no es evidente. Pensemos, por ejemplo, en los ojos. Los ojos ven cosas exteriores a ellos. Los oídos igual, oyen sonidos exteriores a ellos. Ahora, si tú le pides al ojo que demuestre, ¿qué va a demostrar el ojo? El ojo simplemente toma nota de que le llegan colores de afuera. El oído tampoco muestra nada, toma nota de que le llegan sonidos de afuera. ¿Te fijas? La razón es igual. La razón piensa, comprende todos estos datos que les están dando los sentidos. Y esa comprensión es veraz. Ahora, claro, cuando se trata de profundizar y sobrepasar estos datos que dan los sentidos, que son nada más que colores, olores y sonidos, ¿no es cierto? Pero si tú abres la ventana, no vas a decir que estás viendo tales colores, no, vas a decir veo 2 árboles, veo 3 personas caminando, ¿te fijas? ¿Te das cuenta? Inmediatamente. Eso es una evidencia inmediata, no se discute. Ahora, claro, hay casos extremos, casos difíciles, por supuesto, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que el azul y el verde son colores muy distintos, pero recuerdo un juicio que hubo cuando estaba en Puerto Rico, porque a un hospital le pasaron parte porque ¿cómo se llama? El vehículo que echaba a los enfermos, ¿no? La ambulancia, tenía luz azul, que es la luz de los policías. Y entonces el hospital presentó la factura en la que se especificaban las condiciones de la ambulancia y decía luz verde. Entonces el juez pidió que le trajeran la ambulancia, ¿no? Y vio la luz de la ambulancia y realmente dijo, mire, cámbianle la luz porque este verde parece azul y no se puede distinguir bien. No le pasaron la multa, pero sí, hay un verde que está tan cerca del azul. Hay un azul que está tan cerca del verde. ¿Verdad que en todos los colores pasa lo mismo? Claro, hay casos difíciles, pero un caso difícil hace una mala ley, dice un principio norteamericano, inglés, ¿no? Hard case makes a bad law. Un caso difícil nos lleva a dictar una mala ley. Claro, hay momentos que es difícil,
Pero la mayoría de las cosas que conocemos las conocemos con mucha facilidad y son perfectamente verdaderas, como que yo estoy sentado ahora. Claro, es una verdad. ¿Y quién me lo va a discutir, no? La inteligencia se presenta como verdadera siempre. Ahora, claro, hay que tener cuidado en las cosas difíciles, ¿no? Bien, ahora, la razón, tenemos que distinguir la razón especulativa de la práctica. Eso creo que lo vimos, pero hay que repetirlo para aclararlo bien. Recuerden que la palabra especulativo viene del latín speculum, o sea, espejo. Justamente lo que hace el ojo es reproducir como un espejo lo que está fuera de él, los colores que están fuera de él. Lo mismo hace el oído, reproduce los sonidos que están fuera de él en su interior y los transmite al cerebro. El conocimiento es siempre eso, es especulativo. Es decir, contempla, eso significa especulativo, ¿no? Como el espejo, ¿no? Yo reproduzco en mi interior lo que hay en el exterior. Esa es la razón especulativa. Es la que crea todas las ciencias y la sabiduría. Pero también la inteligencia puede usarse de otra manera. Ahora quiero yo solucionar un problema que tengo. Y entonces acudo a la razón práctica, el ejercicio práctico de la razón. Todas las técnicas son fruto de la razón práctica. Y la moral también, de la razón práctica. Porque aquí se trata de saber qué es lo que hay que hacer ahora, ¿verdad? ¿Cuál es mi comportamiento correcto? ¿Este o aquel? ¿Ya? Entonces es razón práctica. Ahora, cuidado, estas dos razones no son más que una sola, ¿no? Es la inteligencia que está pensando, que está razonando, que está tratando de comprender bien la situación en la que se encuentra. Entonces, igual que en la inteligencia especulativa, en la inteligencia práctica hay lo que los escolásticos Santo Tomás llamaron sindéresis, tomando una palabra griega, pero con un pequeño error, ¿no? Debería haber una T, en vez de la D de dedo, una T de T, ¿no? La palabra griega es sintéresis, con T, con tau. Pero ellos la entendieron mal y pusieron sindéresis. ¿Qué es la sindéresis? Es la comprensión de la base de la moral, o sea, eso que llamamos nosotros los primeros principios de la razón, ¿verdad? Hay que hacer el bien, evitar el mal. Un primer principio es totalmente evidente. Basta comprender los conceptos para darse cuenta que es verdad. Si yo digo lo prestado hay que devolverlo, claro, si es prestado, pero no es mío, ¿no es cierto? Las deudas hay que pagarlas, claro, si son deudas, ¿no? ¿Te fijas? Son principios. Y esos principios son evidentes, no hay que pensar nada. Uno comprende los términos en que está escrito ese principio y dice, pero claro, de verdad, pues no. ¿Te fijas? No hay nada que discutir. Ahora, claro, estos principios como son muy generales, hay que ahora descender a su aplicación. Y ahí viene lo que llamamos la conciencia moral. La conciencia moral entonces es iluminada por la sindéresis, pero luego tiene que sacar conclusiones. Y ahí vienen, por ejemplo, ciertas leyes muy básicas que las resume, por ejemplo, Moisés en el Decálogo. Son las leyes más básicas, ¿no? Es fácil comprender que no es justo matar a un inocente. Claro que no. No es justo perjudicar a una inocente. Claro que no es justo, ¿no? Hay que ser veraz. Por supuesto, pues si lo que la inteligencia siempre busca es la verdad. Y el veraz es el que se atiene a la verdad y comunica la verdad sin mentir. Pero lógico, hay que ser veraz, por supuesto, ¿no? Así que hay ciertas leyes generales que más o menos las tienen claros todos. Pero hay siempre excepciones. No sé si fue ese ejemplo que puse el otro día, ¿no? Si una persona me ha prestado su revólver, por ejemplo, ¿no? Y resulta que me entero de que sufre una tremenda depresión y trató de suicidarse. ¿Le voy a devolver el revólver? Por supuesto que no, ¿no? Si trató de suicidarse y lograron atajarlo, bueno, si tiene el revólver se pega el balazo y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo no le puedo devolver el revólver. Ah, pero es que lo prestado hay que devolverlo. Así, pero espérate, se busca el bien. Haz el bien, ¿verdad?
Entonces, puede surgir un caso anómalo, ¿no es cierto? Harto anómalo, porque poca gente se suicida. Pero surge un caso anómalo, circunstancias anómalas, entonces ahí entra lo que se llama la equidad, ¿no? Que ya lo vamos a estudiar más adelante. Se suspende la ley. Hay que suspender la ley, por supuesto. Vean ustedes las ambulancias, tocan la sirena y pasan la luz roja. Y nadie le va a poner una multa a la ambulancia porque se atropelló la luz roja, como decimos nosotros. Pero es que está buscando un enfermo o está trayendo un enfermo al hospital. Y tiene que hacerlo rapidísimo. Entonces todo el mundo está de acuerdo en que no rige la luz roja para la ambulancia, siempre que esté en ese servicio, por supuesto, ¿no? Entonces vemos que ahí es donde entra la prudencia. La lectura de la prudencia entra ahí, está en el intelecto práctico, pero para juzgar el caso concreto, aquí y ahora. Esa es la virtud de la prudencia. Pero claro, como siempre que nosotros actuamos en un caso concreto, siempre usamos prudencia, de modo que es una virtud general. Es la condición de todas las demás virtudes. Ninguna virtud escapa a este juicio de la prudencia. Incluso las virtudes teologales, ¿no? Claro, los domingos tenemos que ir a misa. Muy bien, perfecto. Pero hay una epidemia. Se cierra el templo. Ah, pero mira, el precepto, oiga, no. ¿Se fija? En estas condiciones, el contagio va a crecer y hay que evitar el contagio, por lo tanto se cierra el templo. ¿Te fijas? Es la prudencia la que dice eso. Y siempre la prudencia la que está mandando a todas las virtudes. Santo Tomás la define con 3 palabras. El latín es muy bueno para expresar con muy pocas palabras y muy bien lo que se está pensando, ¿no? Dice recta ratio agibilium. Es la recta razón de lo que se hace, de las obras que uno tiene que realizar. La recta razón, es muy importante la palabra recta ahí, ¿no? Es decir, la razón tiene que funcionar bien y tiene que acertar. ¿Y cómo sabe que acierta o no? Porque tiene por detrás los primeros principios que son absolutamente evidentes, tiene por detrás las leyes básicas que también son fáciles de comprender, y entonces con estos elementos ya puede juzgar, pero para juzgar tiene que tomar muy bien, como decíamos la semana pasada, todos los elementos, todas las circunstancias, porque si no, se va a equivocar. Que no se le quede nada afuera. De ahí que es tan importante la experiencia. ¿Te acuerdas que decíamos que los jóvenes no son prudentes? No puede serlo porque no tienen experiencia. La persona de más edad, cuando le cuentan la dificultad, empieza a recordar y dice, pero si esto mismo pasó hace 30 años. Y la persona tomó esta decisión y le fue pésimo. Ah, entonces, ¿te fijas cómo enseña la experiencia? Hay un dicho muy claro, ¿eh? Echando a perder se aprende. Es bien cierto, ¿verdad? Es bien cierto. La segunda vez, entonces yo ya no voy a cometer el error de la primera vez. ¿No? Es por eso que la vejez es experimentada y sirve de guía para los jóvenes. Hoy está de moda despreciarlo porque no dominan la técnica, ¿no? Pero en moral la técnica no tiene ninguna función. Aquí se trata de la persona buena. Y la persona es siempre la misma. ¿Y quién sabe qué hace buena a una persona? Las personas de experiencia. Los demás simplemente no lo saben. Así que fíjate que la prudencia domina todas las virtudes y además las une, ¿no? Porque es bastante raro que una persona en una acción concreta use una sola virtud. No. Es un organismo, ¿no? Soy yo el que actúa y normalmente tengo varias virtudes que poner en ejecución constantemente. Pero la mayor parte del día, digamos, yo no tengo ningún problema moral serio, ¿no es cierto? Entonces actúo tranquilamente. La cosa es cuando se presenta un problema más serio, ¿no?
¿A qué colegio voy a llevar a educar a mis hijos? Es bastante serio el problema. Ahí hay que pensarlo mucho, hay que estudiarlo muy bien. ¿Te fijas? Pero toda acción que yo haga es moralmente buena o moralmente mala, y eso lo determina la prudencia. La mayor parte de las veces es facilísimo. No hay que pensar más de un segundo, ¿no? Darse cuenta, ¿no? Tengo sed, bueno, voy, abro la llave, pongo el vaso y bebo. No necesito pensar más. Y eso es bueno, claro que es bueno, si hay que beber, ¿no? No hay ninguna cosa. Entonces, fíjate, el objeto propio de la prudencia, podemos decir, es lo indeterminado. Y ella tiene que determinar si es moralmente bueno o malo. Pero a primera vista, no lo sé. Claro, la mayor parte del día yo sé, porque todas las cosas son buenas, por así decirlo, ¿no? Las malas son las pocas. De modo que normalmente casi ni pienso, ¿no? Pero cuando viene un poco más compleja la cosa, con muchos aspectos y tal, entonces, bueno, tengo que acudir a los principios, tengo que acudir a las leyes y luego aplicarlos al caso singular, con todas sus circunstancias. Y esto último es lo que hace la prudencia. De modo que se necesita acá mucha inteligencia. Y mientras más inteligencia, es más fácil llegar a ser prudente. Pero ya vamos a ver que hay otras cosas muy importantes, no solo inteligencia. Entonces, como les decía la semana pasada, las virtudes son como, las virtudes cardinales, ¿no? Son como un ramillete de virtudes, ¿no? ¿Qué actos, ¿no?, realiza la virtud de la prudencia? La virtud de la prudencia tiene que realizar varios actos en orden. Aquí están los grandes análisis de Santo Tomás, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer la inteligencia del prudente es lo que se llama el juicio. Y este juicio consiste en determinar que se tiene que hacer lo que la prudencia ha juzgado que es lo correcto. La inteligencia entonces empieza a examinar todas las posibilidades y determina una. Y entonces esa es la que hay que hacer. Y eso es el juicio. Determinar esa duda, ¿no?, que pudo haber habido al comienzo. Claro, porque aquí lo que interesa son los casos dudosos, ¿no? Rascarse la nariz no tiene nada de dudoso y entonces no hay que ejercer la virtud de la prudencia. Entonces el primer acto es el juicio. El segundo acto es el imperio. La prudencia entonces le impone a la voluntad ese juicio. Claro, y si ese juicio no lo impone la inteligencia, la voluntad no lo va a hacer. Claro que la inteligencia lo impone de la manera como lo hace la inteligencia, o sea, presentándolo como bueno. Este es el bien que hay que hacer, no hay otro. Pero no tiene fuerza. La fuerza la tiene la voluntad. Pero sí, ella le impone, y esto es lo bueno. No hay otra cosa que sea la buena. Esta nomás. Y fíjate que la persona mala va a hacer lo mismo, pero va a imponer un mal como si fuera un bien. Y entonces va a determinar como bueno lo malo. ¿A eso cómo llamarlo? Bueno, es lo que se llama la prudencia de la carne, ¿no? Entre los vicios lo vamos a ver. Pero hace lo mismo. El vicioso y el virtuoso hacen lo mismo. Este acto de prudencia. Pero el vicioso lo hace mal. Enseguida tenemos la solicitud. Este acto que se llama solicitud es difícil de comprender. Hay una frase típica que usan los moralistas, ¿no? Decidir lentamente, actuar prontamente. La solicitud es eso, la prontitud en el actuar. Pero la solicitud tiene
un matiz, un aspecto, ¿eh? Que es el temor. Es difícil, cuando los problemas son serios, llegar a un convencimiento total, ¿no? Entonces hay un cierto temor. Y sobre todo que uno puede decir, bueno, esto es bueno, pero ¿será prudente que lo haga ahora? ¿Será prudente que diga estas cosas? ¿No será mejor que disimule? ¿Te fijas? Ahí van los problemas. Mejor me callo y no me meto en líos. La solicitud tiene este rasgo, ¿no? De un cierto temor. Y hay que vencer ese temor, claro, por supuesto. Y ahí actúa la fortaleza, en vencer el temor. Recuerden que nosotros, la inteligencia nuestra es tan débil que no ve nunca una cosa así completa, ¿no? En todos sus aspectos, sino que va por aspectos y separa los aspectos, ¿verdad? Todo esto que estamos nosotros explicando en muchas palabras y en bastantes minutos se hace en un instante, sobre todo si el problema no es muy serio, ¿no? Entonces tenemos esos tres actos, sí: juicio, imperio y solicitud. Y ahí está el acto de prudencia completo. Ahora, como nadie nace sabio, necesitamos que nuestra inteligencia crezca. Claro, lo tomamos esta palabra del cuerpo, ¿no? El cuerpo crece. La inteligencia no crece, se perfecciona, pero decimos que creció, ¿no? Y ahí por eso hablamos de que las personas maduran con la edad. También está tomado de la botánica, ¿no? Maduran las frutas, ¿eh? Pero lo usamos para indicar este perfeccionamiento, este crecimiento de la prudencia. La prudencia va poco a poco creciendo. Y una de las cosas que más cuesta es hacerse cargo de las consecuencias. ¿Te acuerdas que en las circunstancias veíamos, ¿no? Las consecuencias. No solo hay que mirar hoy, sino qué va a pasar mañana. Recuerdo que un español me contó que Franco tenía esa costumbre cuando administraba España, ¿no? Cuando el ministro presentaba un plan, fantástico el plan, y Franco le decía, bueno, ¿y qué pasa después? Y el tipo, si no sabía determinar bien las consecuencias que iba a tener ese plan, se lo rechazaba, ¿no? Era muy prudente Franco. Y claro, el prudente mira lejos, ¿no? Mira lejos. Porque fijémonos que nosotros tenemos como animales un problema muy serio. Y es que no tenemos conducta instintiva. Hablamos de instintos, ¿no? Hoy día los biólogos, desde, digamos, la segunda mitad del siglo XX, he leído bastantes libros de biólogos, ya me gusta eso, ¿no? Y dicen que en vez de hablar de instinto hay que hablar de conducta instintiva. Claro, piensa tú, todo lo que tiene que hacer una araña para hacer su tela. Es un trabajo largo, ¿no? Y lo que tiene un pajarito que hacer para hacer su nido, otro trabajo muy largo. Y otros animales, aunque nosotros no conozcamos bien estas conductas instintivas, porque los tenemos en casa, ¿no? Pero hay que ver los códigos que tienen los perros cuando están en libertad, ¿no? Hay un perro que es el jefe de la manada y hay una serie de ritos ahí que se cumplen para determinar cuál es el perro que es jefe de la manada y él para imponer su jefatura, digámoslo así. Hay una serie de ritos ahí muy curiosos que estudian esto, que conocen de perros, ¿no? Y que los adiestran y logran con ellos cosas realmente fabulosas. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero sé que sí, tienen conductas instintivas. Incluso si uno va a comprar un perro a una persona responsable, esa persona le va a decir, ¿para qué quiere usted el perro? Entonces le va a decir, mire, las mejores razas para lo que usted quiere son esta, esta y esta. Claro, porque tienen la conducta distintiva diferente, las distintas razas. Y nosotros no tenemos conducta instintiva, de modo que somos brutos, brutos, brutos. Al nacer y al cumplir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, nada, no hay conducta instintiva. Todo lo tenemos que aprender por imitación de los adultos. Claro está.
Y por eso es tan falso esto que recuerdo una vez nos fueron a examinar al Instituto de Filosofía para reconocer, ¿no?, el Instituto de Filosofía de la Católica de Valparaíso. Esta institución de, ¿cómo se llaman?, las universidades reconocidas y las no reconocidas, ¿no? Y entonces uno de los profesores nos preguntó, bueno, ¿cómo preparan ustedes a los alumnos el pensamiento crítico? Ese pobre profesor no sabía que la primera virtud del que estudia es la docilidad. Y si uno le enseña a criticar, no va a ser dócil, entonces no va a aprender nada. Solo el que sabe puede criticar. El que no sabe, ¿no? Y ahora hasta en secundaria quieren que los muchachos critiquen. ¿Qué van a criticar si no saben? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo primero que oyeron lo van a juzgar como la verdad inconcusa, y el desastre va a ser completo. No, tienen que ser dóciles. El que quiere aprender tiene que ser dócil. Una vez que haya aprendido lo suficiente, después de 20 años de estudio, entonces podrá empezar a ser crítico. Antes no. Recuerdo una conferencia que dio un científico en Francia, ¿no? Un problema bastante serio, pero uno de los asistentes, un teólogo de profesión, le preguntó: ¿cuántos años lleva usted estudiando esta materia, ¿no? Y él dijo: 2 años. Y fue la risa de todos los presentes, ¿no? Mire, se considera experto en una cosa tan difícil y solo ha estado 2 años estudiándola. No, pues, no se puede, ¿no? Y claro, el disparate que estaba diciendo era más o menos grande, ¿no? Así que, docilidad, ¿no? Entonces, además de la falta de experiencia, enemigo de la prudencia, tenemos las pasiones. El gran enemigo de la inteligencia son las pasiones. Pero cuidado, para los estoicos toda pasión es mala, para Aristóteles no, para Santo Tomás tampoco. Las pasiones no son más que los sentimientos cuando han crecido y se han hecho dominantes. Entonces el sentimiento pasa a ser pasión. Claro, todos nosotros amamos muchas cosas, ¿no? A muchas personas. Sí, pero los que se casan porque ese amor es dominante, ¿verdad? Si no, muy peligroso, ¿no? Entonces sí, el enamoramiento, la palabra es un reforzar, ¿no? Y entonces ese muchacho que estamos enamorados y le preguntan por la chica esa, le pone un 7 en todo, ¿no es cierto? ¿Verdad? 7 en esto, 7 en lo otro, 7 en lo demás, ya, ¿no? Este está enamorado. O sea, lo que él dice no vale. ¿Por qué? Porque tiene una pasión. Y la pasión es muy buena para nublar la inteligencia, para que la inteligencia no sea objetiva. Y además para arrastrar a la voluntad. De modo que uno tiene que tener mucho cuidado con sus sentimientos y tiene que educarlos. Sí, si se trata de amor a Dios, ojalá tuviéramos una pasión, ¿no? Pero si no se trata de amor a Dios, no. Porque hay que siempre mantener el justo medio. Y por eso nadie jueza en su propia causa, porque por respecto de nosotros, esa es la pasión mayor de todas, ¿no? El egoísmo, ¿verdad? La soberbia. Por ahí dicen que el yo se muere varios días después que uno se muere. Una manera de decir, ¿verdad? Sí. Uno toma una fotografía, empieza a mirar a ver dónde estoy yo. Y si yo estoy bien, qué buena la fotografía. Si yo estoy mal, pésimo la fotografía. El yo, siempre el yo, ¿verdad? De modo que la pasión, hay que poner silencio a las pasiones. Por eso decía Santo Tomás, la verdad de la inteligencia, de la prudencia, depende del silencio de las pasiones. Porque si hay una pasión ahí, ya va a empezar a empañar el ojo, digámoslo así, de la inteligencia, ¿no? Y le dan una razón pésima, pero que está de acuerdo con su pasión, esa razón es la mejor de todas, ¿no? Y los demás ni quiere verla siquiera, ni quiere oír siquiera lo que dicen los demás. Vean ustedes los partidos políticos, ¿no? Mientras un señor de un partido político está hablando, el otro está mirando en la tele y qué sé yo, qué cosa, ¿no?
Hasta pornografía han pillado a diputados viendo mientras habla el otro. ¿Por qué? Porque es del otro político, así que no le voy a creer nada de partida. ¿Por qué? Porque tiene una pasión que los tiene completamente ciegos. Solo su partido tiene la verdad y nada más. Y no hay verdad fuera de su partido. Oiga, con ese criterio no vamos a llegar a ninguna parte. Mejor dicho, vamos a llegar a la destrucción de Chile como lo estamos viendo en este momento, ¿no? A eso es lo que vamos a llegar y nada más. Entonces, ese es el peor enemigo de la prudencia. Ahora, como decíamos, estas prudencias, estas virtudes cardinales son como un ramillete, ¿no? de virtudes. Y el Santo Tomás las clasifica, las virtudes que forman parte, que son como quien dice el equipo de la prudencia, ¿no? Y primero dice las partes integrales, es decir, son virtudes prudenciales, pero no es la prudencia completa, sino que se destaca una parte del acto de prudencia y a eso se lo llama. Por ejemplo, primera parte integral de la prudencia, la memoria. Claro, ¿te acuerdas que decíamos que se necesitan muchos años para ser prudente? Pero por muchos años que tenga un buey no aumenta su prudencia, ¿no? Un poquito aumenta, claro, porque alguna experiencia tiene, pero como no tiene inteligencia, no. Hay que ser inteligente, hay que tener el silencio de las pasiones y buena memoria. Y es muy importante la memoria para ser prudente. Pero es parte, ¿no?, de la prudencia esto de la memoria. Se trata, claro, de la memoria que interesa moral, ¿no? Y no de otras cosas. Además, la inteligencia, ¿no? Si una persona es muy tonta, es muy difícil que sea prudente. Tiene que ser inteligente. Hay casos muy curiosos, pero eso ya se ve en teología, ¿no? Ciertos santos muy limitados intelectualmente, pero muy santos. Entonces, aquí pasa lo que decíamos recién, ¿no? Hay que cuidar mucho que los sentimientos, si se convierten en pasiones, sean pasiones del bien, de lo que es realmente bueno. Entonces, una persona que tiene sus pasiones totalmente dirigidas hacia lo realmente bueno, le va a chocar inmediatamente lo que es malo. Aunque no entienda bien, ¿no?, y no sepa dar las razones, él va a sentir que eso es malo. Si a una persona que es honesta le ofrecen una coima, digamos, se enoja inmediatamente. Si hay algo temible, es la ira del hombre bueno, del hombre virtuoso, porque es terrible esa ira. Claro, porque el hombre bueno odia al mal. Si alguien no odia al mal, no es bueno. Claro, porque el mal hay que odiarlo. Haz el bien, evita el mal. Ama el bien, odia el mal. Claro, es sindéresis, un principio obvio, ¿no? Entonces, claro, el inteligente encontrará las razones. El santo le cae mal inmediatamente lo desviado. El mal le cae mal inmediatamente. Lo siente, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado de conocimiento inacto exército y conocimiento inacto signato? El inteligente tiene el conocimiento inacto signato. El santo lo tiene inacto exército. Se cuenta del cura de Ars. El cura de Ars era muy débil intelectualmente hablando, pero muy santo. Y por su santidad fue ordenado sacerdote. Pero claro, como era tan poco inteligente, lo mandaron a una parroquia rural de muy poquita gente, ¿no? Pero el obispo decía, este problema es muy serio, vayan a preguntarle al cura de Ars si es bien, si está bien o está mal, pero no le pidan razones. Si él dice que está bien, está bien. Ustedes busquen las razones que son inteligentes, ¿no? Pero él es el santo y él va a decir si es bueno o es malo. Y claro, porque lo que va contra mi modo de ser me molesta. ¿Te fijas? Y si esa persona es santa, todo lo que no sea santo le va a molestar. Lo mismo pasa con el malvado, ¿no? Para el malvado, la persona honesta, la persona correcta, es un tonto, no aprovecha la oportunidad de enriquecerse, por ejemplo, ¿no? De modo que esa
inteligencia es realmente muy importante, ¿no? Para que haya. Lo otro, la docilidad, como veíamos recién, ¿no? Claro, el que va a pedir consejo es dócil. El que no es dócil no va a pedir consejo. Pero lo primero es pedir consejo, sobre todo si uno es joven. Pero también la persona de edad tiene que pedir consejo porque nadie es, como quien dice, experto en todas las materias. Ni siquiera en moral. Si uno mira, por ejemplo, a un biólogo, verá que ese biólogo se va a dedicar exclusivamente, qué sé yo, a las células. ¿Por qué? Porque es tan amplio, ¿no? La moral también es muy amplia, de modo que hay personas que son más especialistas en unos aspectos que en otros. Ahí, claro, hay que ver quién sea realmente el experto. Pero si uno consulta, tiene que ser dócil, si no, no. Y siempre, incluso el que sabe mucho, y eso por una razón bastante simple, ¿no? El que sabe mucho puede encontrar la excusa con mucha más facilidad que el que no sabe tanto. Y por lo tanto, él no debe juzgarse a sí mismo, sino que tiene que ser dócil y pedir. Si el problema es serio, claro, por supuesto, y temer, porque si no tiene el silencio de las pasiones, su saber va a encontrar la excusa. Y eso es fatal, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? También hay que tener prontitud de juzgar, sí. Y por último, bueno, esa razón deductiva, ¿no? Porque la prudencia tiene que llegar al caso concreto. Entonces, la deducción ahí tiene que ser una persona capaz de razonar bien. También la providencia. La providencia significa ver lejos, allá adelante. Claro, es lo que decíamos recién, ¿no? Hay que prever las consecuencias. De modo que la providencia es una parte integral también de la prudencia. Y la circunspección, alrededor de, spicere, ver, mirar alrededor de las circunstancias. O sea, el acto de, fíjate, el análisis de Santo Tomás que completo esto, ¿no? Todos los aspectos que él ve en el acto de prudencia. En un acto de prudencia están presentes todos estos aspectos que hemos visto, ¿no? Porque son las partes integrales del acto de prudencia. Cuidado aquí en la circunspección, ¿no? Porque se puede equivocar cualquiera, ¿no? Por eso, la persona circunspecta es la que ve la mayor parte o todas las circunstancias. Y para eso se necesita experiencia. Y para para problemas serios, hay que tener mucha experiencia. De modo que el acto prudente, ya ves tú, es muy complejo, tiene tantos aspectos, ¿no?, que tomar en cuenta. Y de ahí la necesidad de la experiencia, la necesidad de los años. Enseguida se habla de las subespecies. ¿Qué significa esto de subespecies de la prudencia? Que la prudencia se aplica en distintos ámbitos y en cada uno de esos ámbitos va a tener unas reglas que van a cambiar bastante de un ámbito a otro. Y las que distinguen Santo Tomás son 4: real, política, económica, militar. 4 virtudes distintas. Entonces la prudencia real es la que le compete a la autoridad máxima. En esa época era el rey. Ahora aquí nosotros decimos el presidente de la República. Pero también, ¿no?, el ministro tiene ahí en su ministerio esta prudencia real. Es la prudencia del que manda. Y esa prudencia corresponde solo al que manda. Y ahí se necesita una prudencia mayor, digamos, ¿no? Mayor madurez. No es bueno que el que manda una nación sea muy joven.
Va a ser imprudente, claro. Mejor que sea más maduro, que tenga experiencia, que haya mandado. Fíjate una cosa curiosa. En Francia, para llegar a la presidencia de la República, hay que haber sido alcalde. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Y muchas. Pero la mayoría de los que quieren llegar a ser presidente y se dan cuenta, buscan ser alcalde, porque ahí se demuestra si sabe mandar en una comunidad, ¿no es cierto? Claro, más chica que la República, pero hay una comunidad también. El alcalde de una ciudad importante tiene tantos problemas como el presidente de la República, ¿no es cierto? Imagínate los problemas que tiene el alcalde de Santiago o el alcalde de Las Condes o de Providencia. Son grandes, son miles de personas, hay muchas cosas que ver ahí, ¿no? La educación, el tránsito, la luz, el agua, bien, hay muchas cosas que ver. De modo que ahí van adquiriendo una experiencia. Y en Francia, fíjate, dicen eso, ¿no? Para llegar a la presidencia de la República hay que ser alcalde primero. Aquí parece que eso no se ha dado nunca. Curioso. No sé yo, no sé si sabes tú de un presidente de la República que primero haya sido alcalde en alguna parte. Allá en Francia dicen que es obligatorio. Bueno, claro, por supuesto que hay excepciones. Luego, la prudencia política. Polis es la ciudad, ¿no? Y la organización social en Aristóteles se limitaba a la ciudad, porque eran ciudades independientes. Pero ahora para nosotros es la nación. Ahora los súbditos también tenemos que tomar en cuenta que vivimos en una ciudad, que vivimos en un país. Y aquí lo principal de la prudencia política está en cumplir las leyes, en tomar en cuenta siempre que uno no está solo, que uno no puede hacer lo que se le da la gana, ¿no? De partida, si tú vives en un departamento, no vas a poner la música a fondo, ¿no? Con parlantes telefónicos, qué sé yo, a las 2 de la mañana, ¿no? Pues hay gente en el edificio que tiene que dormir, ¿no? Esa es prudencia política. Hay que darse cuenta que uno es parte siempre. Santo Tomás dice, el hombre siempre parte de. No hay el hombre aislado. Aristóteles lo decía. Si te encuentras con un hombre solo, digamos con una persona, con alguien que anda solo, o es una bestia o es un dios, no es un hombre. Está bien el pensamiento, ¿no? de Aristóteles, claro. Los dioses, en la mitología de ellos, podían andar solos por todas partes, ¿no? Pero los hombres no. El hombre necesita compañía, necesita integrarte. Incluso cuando viaja de una ciudad a otra solo, es bastante peligroso. Lo pueden asaltar por el camino, ¿no? Y en aquella época que no había el cuerpo de carabineros que tenemos nosotros ahora, generalmente se hacían caravanas. Nadie marchaba solo de una ciudad a otra. Iba un grupo. Por si acaso había ladrones por el camino, ¿no? Y todos con su bastón, todos los varones con su bastón. Así que si aparecen otros ahí, bueno, tienen con qué defenderse. Malo por último, ¿no? De modo que la política. Después viene la militar. También es muy distinto el mundo militar al mundo civil. Y ahí hay una nueva forma de prudencia. Realmente hay un abismo entre el mundo militar y el mundo civil. Es muy común que los civiles no entiendan a los militares, ni los militares a los civiles. Y es por eso, porque son regímenes muy diferentes, ¿no? La obediencia en el mundo militar tiene un puesto principalísimo que los civiles no entienden. Y claro, es que en una guerra, como la visión general de todo el panorama bélico la tienen los altos mandos, no puede una patrulla salirse de lo que le han dicho, porque ella no tiene el cuadro completo de la guerra. ¿Te fijas? Entonces ahí no. Recibe usted orden de hacer esto y lo hace. Y ahí la obediencia, pero es muy, muy firme. Y tiene que ser así, porque a eso se dedica la fuerza militar, ¿no? A salvar
la paz de los enemigos de ella que se dedican a destruirla. Y para eso, claro, el que tiene una visión muy limitada tiene que aceptar lo que dice que tiene la visión amplia. Y de ahí la importancia de la obediencia. Y también tenemos la prudencia económica. Uy, uy, uy. Yo sostengo que en el mundo hoy no hay ninguna facultad de economía. Porque la palabra economía en Aristóteles significa la ley de la casa, la ley del hogar. La ley moral se entiende, ¿no? Sobre todo. Hay que imponer paz en el hogar. Entonces, los padres, sobre todo el padre, es el que impone la disciplina en el hogar. Eso es economía. Pero resulta que ahora uno encuentra con que los economistas dicen el fin de la empresa es magnificar las utilidades. Yo les decía a mis muchachos de ética, cuando hice ética en facultades de negocios, que ustedes están estudiando para ser narcotraficantes. Y me miraban los chiquillos, pero ¿cómo está diciendo usted? Claro, pues, ¿conocen ustedes una empresa que dé más utilidades que el narcotráfico? A veces estaban pensando, ¿no? Imagínate, estos tipos han creado ejércitos, han fabricado submarinos para llevar sus mercaderías, tienen flotas de aviones, partiendo de nada. ¿Se dan cuenta? No hay industria más económica, según lo que ustedes entienden por economía, que el narcotráfico. A veces quedaban pensando los muchachos, ¿no? Casi no hay facultades de economía. Con ese criterio, eso no es economía, eso es fomentar la avaricia, nada más. Y bueno, y después se quejan de que haya una explosión civil, como se ha llamado esta, ¿no? Y claro, si la gente está pensando en eso, está mirando, entonces como que la gente que tiene más, por ejemplo, el supermercado, se está aprovechando de ellos porque su fin es aumentar las utilidades. Entonces los tienes que exprimir a ellos como si fueran limones. Y si uno parte de esa base, sí, pero los liberales no se dan cuenta de esto. La causa última de este estallido social que llaman algunos, ¿no? Es esa. Estas facultades de economía que enseñan la avaricia, que enseñan la codicia, que son vicios. Incluso yo le he oído a liberales que el gran mérito del liberalismo es que sabe aprovecharse de los vicios de la gente para hacer progresar la economía. Sí, claro, y después viene la revolución. ¿Con cuántos muertos, cuántas destrucciones, cuántos incendios? ¿No se dan cuenta? No se dan cuenta. Por eso digo yo, no existe una facultad de economía en el mundo, y si existe yo no la conozco. Pero en general lo que domina en la facultad de economía es este pensamiento. No, una empresa se crea para servir al bien común de la sociedad. Eso es lo que tienen que pensar. Y es muy fácil. Yo les pongo el ejemplo siguiente. Vayan ustedes a vender nieve a Alaska a ver si le compran. ¿Por qué? Porque con la nieve que ellos tienen les sobra, así que ¿qué van a comprar? ¿Te fijas? O sea, si la empresa no le hace un servicio a la comunidad, quiebra. De modo que la empresa está al servicio del bien común de la comunidad, no a maximizar las utilidades. La que se dedica a maximizar las utilidades, revolución de per sí huelga. La huelga es una revolución más pacata, digamos, pero no lo mismo. Es un atropello al bien común también. Una huelga es un atropello al bien común. Deberían estar prohibidas, ¿no? Pero, en fin, no se puede porque a veces puede haber condiciones, ¿no? Lo mismo las guerras, no se puede prohibir las guerras, ¿no? A veces hay condiciones, pero tienen que ser condiciones extremas porque es un atentado contra el bien común, un atentado contra la paz, que es el bien común. Pero, en fin, así que hay distintas subespecies, ¿no? Hay que tomar en cuenta aquí la importancia de la noción de bien común. ¿Qué es el bien común? Es la causa de toda sociedad. ¿Por qué? Y bueno,
porque estirar la mano y sacar una manzana del manzano y comérmela, no necesito que nadie me ayude, ¿no es cierto? Entonces los bienes privados están al alcance mío, al alcance de las personas. No hay ninguna necesidad de asociarse para eso. Pero ocurre que hay ciertas cosas que no están al alcance y ahí hay que asociarse. Y la primera sociedad es el matrimonio. Y si tú te fijas, ahí lo ves bien clarito. ¿Por qué se casa la gente? Bueno, hoy día estamos en una sociedad tan degenerada que se casan por cualquier cosa, ¿no? No. Si nos vamos al origen, la gente se casa para tener hijos, principalmente para eso. Porque si dicen el amor, bueno, ¿y usted no ama a su papá? Claro, ¿y se va a casar con su papá? Ah, no. ¿Ves? El amor es una cosa, el matrimonio es otra. Es cierto que es muy conveniente que haya amor en el matrimonio, pero es amor matrimonial. Y el amor matrimonial es fecundo, produce hijos. Por eso hablar de matrimonios del mismo sexo es una aberración. Si el matrimonio es justamente matrimonio, la ley de la madre. Eso es lo que significa la palabra matrimonio, la ley de la madre. Monos es la ley. Numus en realidad es la palabra, ¿no? Numus es la ley. Entonces ahí viene matrimonio, ¿no? Y matri es el genitivo de mater, mater, matris. Entonces, la ley de la madre. De modo que el matrimonio es para que haya madres. Para eso es el matrimonio. Y si se casan dos varones, eso no es. Y si se casan dos mujeres, tampoco. Eso no puede llamarse matrimonio. Va contra la palabra misma. ¿Te das cuenta? Va contra el concepto. El matrimonio es entre un varón y una mujer y su fin primario es la procreación. Pero claro, la procreación completa, ¿no? No se trata de darle un cuerpecito al niño, se trata de convertirlo en un ser humano perfecto, independiente, buen ser humano. Así que dura mucho. Y fíjate tú, en todos los animales, la madre cuida a sus hijos muy poco tiempo. En los insectos, cero. Pero en fin, en perros y gatos sí. Los cuida la madre un tiempo, hasta el destete. Y después se acabó. La madre no reconoce a sus hijos. Los hijos no reconocen a su madre. Claro que no. No hay familia. Pero nosotros llegar a que un hombre sea completo, independiente, son muchos años. Son muchos años. Además, dado el grado de cultura que tenemos, los padres no pueden solos dar toda la cultura que hay que darle al niño. Entonces tienen que acudir a la escuela, al colegio, a la universidad, al taller, donde le van a enseñar otras cosas que los padres no les pueden dar. Todo eso es el objetivo de la familia, ¿no? Llegar a producir un hombre de bien, un hombre completo. Entonces, el bien común es siempre eso, es un bien, pero es un bien tan grande que está fuera del alcance de cualquier persona sola. Tienen que juntarse, tienen que asociarse. Por lo tanto, cualquier acto que daña el bien común es máximamente inmoral. Esto de quemar las estaciones de servicio, de quemar los supermercados, de quemar las iglesias, son atentados al bien común. O sea, deberían tener una pena muchísimo más grave que cualquier otro delito. Dado que se trata de instituciones de bien público, ¿no? Los supermercados, la línea del metro, transporta a todos los pasajeros, ¿no? Lo mismo las iglesias para que la gente practique su religión, rece. De modo que están mucho más directamente unidas al bien común que las demás cosas. Y por eso es muchísimo más grave. La pena debería ser tremenda. Y por lo mismo, atacar a un carabinero es horrible porque el carabinero está justamente al servicio del bien común. Es una institución, igual que las Fuerzas Armadas, todas son instituciones que están exclusivamente al servicio del bien común. Porque el bien común es la paz, ¿no? Y sin carabineros, sin ejército, no hay paz. Como decía un francés, creo que en el siglo XIX, decía, la civilización llega hasta la punta de la bayoneta del soldado.
y tenía esta razón. Ahí vemos, ¿no?, lo que pasó en la Plaza Baquedano. Claro, ¿qué civilización queda ahí? Ah, ¿no? Destrucción nomás. ¿Y por qué? Porque los carabineros no tenían factor de usar los medios que permitan detener ese tipo de ataques al bien común. Esto es una degeneración de la sociedad, claro. Estamos en una sociedad degenerada en este momento, pero tremendamente degenerada, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Volvamos a la prudencia. Entonces, tenemos también otros aspectos en la prudencia. Uy, qué larga la prudencia, ¿no? Y eso que estamos dando un resumen, apenas explicamos la palabra nomás. La prudencia tiene tres actos, tres partes potenciales, se la llama así, ¿no? La eubulía, la sínesis, la gnome. Son tres palabras griegas que usó Aristóteles y Santo Tomás las conservó porque no encontró en latín la traducción, ¿no? ¿Qué es la eubulía? Es esa capacidad del consejo, de llegar a ese juicio que permite aconsejarle a la voluntad, esto es lo que hay que hacer. Y esto es una parte potencial, ¿no es cierto?, que tiene que ejercerse para que haya prudencia. Si no, no hay prudencia. Esa es la eubulía, el llegar a encontrar las razones, ¿no? La sínesis se puede llamar el sentido común. El sentido común, el menos común de los sentidos, dicen algunos, ¿no? El sentido común, o sea, el buen criterio. Esto es lo que da justamente la bondad, ¿no? La santidad de una persona. La persona buena tiene buen criterio porque es buena. O sea, tiene sínesis, tiene sentido común. La persona mala, en cambio, le va a parecer muy bien que otro haga esa maldad que él acostumbra a hacer. Entre gitanos no se ve la suerte, dicen, ¿no? Claro. Y la gnome es un paso más del sentido común, que es tener el sentido de la excepción, lo que se llama la equidad también, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La ambulancia. La ambulancia pone la sirena y todos los autos empiezan a apartar para darle el paso, ¿no? Y viene la luz roja y pasa, ¿no?, a la ambulancia, ¿no? Eso es la gnome, tener el sentido de las excepciones. Y es bastante difícil. Y los jóvenes no lo ven, como ellos entienden poco todavía, no ven esto de las excepciones. Y no se dan cuenta de que muchas veces hay que aceptar un mal menor, porque no hay alternativa, ¿no? Y la otra crearía un mal mucho mayor. Entonces, bueno, en este momento, por ejemplo, nos encierran en las casas. ¿Por qué? Porque hay un peligro afuera de contaminación mortal. Ya, entonces elegimos el mal menor, quedarse en casa. Eso se llama gnome. Y hay muchos que alegan mucho contra esto porque son tan liberales que no se dan cuenta, ¿no? Ah, no, que yo tengo derecho a salir. Sí, claro, usted tiene derecho a salir, pero afuera hay un virus que lo va a matar. ¿Te fijas? Entonces, no. Claro, yo no soy epidemiólogo, así que no puedo juzgar si las medidas se han tomado correctamente o no. Pero esto es muy antiguo. Muy antiguo, cuando se daba la peste en una ciudad. En los tiempos antiguos, la ciudad se cerraba y se mandaba un ejército a que cerrara la ciudad. En algunos casos, orden de matar al que sale de la ciudad. No puede salir nadie. Y así se controlaron muchas pestes, que no salieron de la ciudad porque nadie pudo salir, hasta que pasó la peste. Es famosa una, en Marsella, en el siglo XVII. Algunos trataron de salir, el ejército paró. Los soldados dispararon a matar. Así es como hay que actuar, claro. Claro, aprendieron con la peste negra, ¿no? Que fue una cosa horrible. Nosotros no conocemos mucho. Entonces, esta distinción de estas partes potenciales se debe a la tremenda complejidad
de un acto de prudencia, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántas dificultades se presentan en la realidad concreta? Que llegan hasta exigir que no se cumpla la ley. Hasta ese extremo pueden llegar estas dificultades, ¿no? De modo que qué difícil es ser prudente. Es muy difícil, se necesita mucha experiencia. De ahí que, por ejemplo, todos los reyes tenían un consejo, personas de edad y de probada prudencia que lo aconsejaban. Y el rey no hacía nada sin consultar a su consejo. Mucha gente cree que el rey hace lo que se le da la gana. No, si hay alguien que no hace lo que se le da la gana es el rey en estas monarquías antiguas, ¿no? No, ellos estaban muy atentos y consultaban, tenían sus consultores. Claro que sí. Y personas de edad, y personas versadas. Y solo el versado en tal aspecto daba su parecer, el otro se quedaba callado, ¿no? En cambio, hoy día los diputados todos votan como si se lo supieran todo de todo. No. Deberían votar nada más que los que saben del problema que se está tratando. Los demás abstenerse. Si no saben, pero tienen que votar. Bueno, así nos luce el pelo, ¿no? Estamos en la hora, ¿no? 7:30, empezamos a las 6:30. Así que nos falta un poquito más de la prudencia, pero lo seguimos la próxima semana. No pasarnos de la hora, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta te ha llegado? No, de verdad que aquí estamos los 2 horas. Es que en otros cursos que dicto hay bastantes personas y le hacen preguntas al que dirige. ¿No te llegan a ti preguntas después, por ejemplo, de que yo he pasado, explicado alguna cosa? Sí, me llegan, bueno, aparte de que me dicen buen programa, buena iniciativa, y son halagos principalmente, también Ya, son preguntas respecto al Estado, a la ley, pero son cosas que vamos a ver después. Entonces, por eso no las claro. planteo ahora, Sí, porque estamos entonces, yendo paso a paso. bueno, ahora justamente estamos un poco en esto, pero sobre todo cuando vemos la justicia nos vamos a meter más en eso. Bien, entonces hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Te profesor. agradezco Le mucho la agradezco oportunidad como que me da. siempre. Y ahí ¿Mm? estamos al habla y nuestros auditores que esperen para que podamos ir avanzando en este curso. Está bien interesante, ya vamos a llegar a los conceptos que ustedes quieren tratar, pero vamos desde lo más básico para llegar luego, obviamente, a lo más complejo. Profesor, que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao.